8 de la mañana con 4 minutos, como siempre un gusto poder contar con la presencia de Karina Vance, ex ministra de Salud, en este espacio para conversar sobre estos temas estos sí son de la cotidianidad y escapan de la bronca entre políticos y terminan afectándonos absolutamente a todos los ecuatorianos, y es cómo está actualmente el sistema público de salud. ¿Cómo está, Karina? Qué gusto, buenos días, bienvenida. Se declaró una emergencia durante el paso de la señora Jimena Garzón en el sistema de salud. La ex ministra dijo que estaba funcionando todo bien. Cuando se dieron cuenta de que no era así, declaran la emergencia. Y bueno, actualmente, ¿cómo está la salud pública en el país? Bienvenida y buenos días. Muchas gracias, Alexis. Buenos días con todos y con todas. Un gusto poder acompañarlos esta mañana. Bueno, nosotros sabemos, yo creo que los ecuatorianos y ecuatorianas sabemos muy bien que el sistema de salud está atravesando un momento crítico. Nosotros pensábamos, ¿no?, desde el punto de vista de la salud pública, que eso terrible que hemos tenido que atravesar, la pandemia por COVID-19, pues de alguna manera iba a convertirse en una oportunidad para que pueda priorizarse el sector, porque ya estábamos arrastrando desde antes de la pandemia en el gobierno de Lenín Moreno problemas muy serios, desvinculación de alrededor de 6,000 personas del sistema público, esto como parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y pensábamos, bueno, esta es de alguna manera una oportunidad para que los gobiernos vuelvan a ponerle la atención que requiere el sistema de salud. Lo que hemos visto desafortunadamente es que la pandemia de COVID se convirtió en una excusa, ¿no? Es decir, el sistema de salud está tan mal porque ha sido tan difícil el tema de la pandemia, porque hemos estado presionados en cuanto a los recursos, porque hemos tenido que reorganizar las cosas para poder atender la pandemia. Esa excusa se basa en argumentos absolutamente falsos, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de salud que, por suerte, de cierta manera, ¿no es cierto?, por fortuna, estaba fortalecido, que fue fortalecido durante el gobierno de Rafael Correa, 22 hospitales nuevos, bueno, centros de salud, se triplicó el personal de salud en el sector público, y no se diga pues lo fundamental, la base, la Constitución, que planteó pues que la salud sea gratuita, porque recuerden antes de eso, quienes recuerdan, yo recuerdo antes de eso, ¿no es cierto? Habrá muchas personas que no recuerdan, que no estaban, que eran muy chiquitos, pero antes del 2008, antes de que la Constitución diga la salud es un derecho y debe ser gratuita, la gente ni siquiera iba a los hospitales porque sabía que le cobraban la consulta, o si no le cobraban la consulta le decían, vaya, compre los medicamentos, y no tenían con qué pagar. Y había mucha gente, pero miles de personas que morían en sus hogares, que morían en sus viviendas, ni siquiera intentando navegar el laberinto que era el sistema de salud. Entonces, eso pasaba antes del 2008, eso se resolvió, y ahora, en 2022, volvemos a vivir eso. Es decir, las personas ya sin la posibilidad de atenderse en salud. Vemos, por ejemplo, hace pocos días, ¿no?, la situación crítica de la deuda que tiene el IES, por ejemplo, con Solca, Solca diciendo que no va a atender más pacientes, eso por cierto me parece a mí que es ilegal. Nosotros tuvimos una situación parecida y pudimos establecer con claridad, a ver, salud es un derecho, por cierto, pero es una situación crítica. Nosotros sabemos que salud, de acuerdo a las cifras oficiales del Ministerio de Finanzas del sector salud, hasta mediados de año tenía una ejecución del 40%, cuando tendría que haber tenido ya de por sobre el 50% del presupuesto. Esto no es menor, porque el 10%, esa brecha del 10% que tendría que haber ejecutado en el sector salud son 300 millones de dólares. Es decir, un 50, al menos un 50% del presupuesto total de medicamentos. Entonces, esas fallas en gestión, esa falta de presupuesto por un lado, pero esas fallas en gestión del Ministerio de Salud Pública tienen un impacto nefasto sobre la población, y seguimos viendo el desabastecimiento en los centros de salud, en los hospitales, en cuanto se refiere a medicamentos.
Karina, ahí me surge una duda, estoy perdiendo un poco el audio, pero me surge una duda porque habló del tema de la ejecución presupuestaria, que de hecho me parece que el promedio de ejecución del gobierno es bastante malo, es por debajo del 30% a nivel general. Hay ministerios, quedaba loco, como por ejemplo el de hidrocarburos, que creo que tiene una ejecución del 5% del presupuesto en lo que va del año, ¿no? Entonces, pero el presidente, días atrás, antes de su viaje a Houston, dijo que este gobierno había invertido más en su primer año que lo que el gobierno de Correa y el de Moreno en 14 años en el área social. Habló de 13,000 millones de dólares. O sea, viendo los niveles de ejecución presupuestaria tan bajos que usted ha mencionado, es imposible lo que ha dicho el presidente Lasso. O sea, el presidente estaba mintiendo. Absolutamente, eso es clarísimo. Y desafortunadamente eso ya se ha vuelto cotidiano. Es decir, nos plantean unas cifras que no se relacionan en absoluto con la realidad, pero lo que hace es desgastar su propia palabra, porque finalmente la gente, el pueblo, la población ecuatoriana, sabemos perfectamente que la situación que tenemos en este momento en el sistema de salud no es pues la misma que teníamos hace 5, hace 6 años, cuando las cosas funcionaban bien. Se llenan de argumentos, dicen que no se puede resolver la situación del abastecimiento de medicamentos si no es con una declaratoria de emergencia. Ya vamos a entrar, yo sé, hablar acerca de la declaratoria de emergencia, pero yo les pregunto, ¿y por qué pues antes sí teníamos el abastecimiento de medicamentos sin tener que declarar en emergencia el sistema de salud? Porque los procesos que están contemplados en la ley de contratación pública, en la propia ley de salud, la ley orgánica de salud, establecen pues los pasos, el camino para poder abastecer al sistema público de medicamentos, tanto el Ministerio de Salud Pública, el IES, el ISPA, el ISPOL, es decir, toda la red pública integral de salud. Y también establece el poder regulatorio del Estado y la responsabilidad del Estado para asegurar que haya medicamentos también en la red privada, porque nosotros en este momento estamos viendo, por ejemplo, abastecimiento de medicamentos como la insulina hasta en las farmacias privadas, ¿no? Que no puede acceder la gente ni pagando. Entonces, yo creo que esta declaración del presidente Lasso, ¿no? De que la inversión es la más alta, uno pregunta, ¿y entonces a dónde se fue pues esa inversión? Se ha gastado 13,000 millones de dólares, ¿por qué no es palpable para la gente? ¿Por qué tienen que ahorita estar vendiendo su carro, estar vendiendo sus cositas para poder atender la salud de algún familiar? Porque en el sistema público no tienen la posibilidad de atenderlos. Entonces, dos cosas. ¿O por qué ocurrió, o sea, con esos niveles tan altos de inversión, perdón que le interrumpa ahí, Karina, con esos niveles tan altos de inversión que dice tener en lo social, ¿por qué ocurrió la explosión social de junio del 2022? Y por cierto, ¿no? O sea, la declaratoria de emergencia se da el 22 de junio, 10 días después, 9 días después de lo que comienza el paro. Y uno se pregunta, ¿es porque era necesaria la emergencia o era para apaciguar las cosas o intentar apaciguar las cosas y decir, no, ahora sí vamos a hacerlo, ¿cierto? ¿Y cuál es el resultado pues, de la emergencia? Que seguimos con una situación de desabastecimiento. En el HCAM, ¿no es cierto? Estamos viendo la situación de pacientes que requieren de donaciones para poder, pero hasta con cosas básicas como un suero. O sea, la situación del IES es bastante crítica. Y pues de la misma manera el Ministerio de Salud Pública, si no fue hace un mes nomás que veíamos la situación, por ejemplo, en el IES, del Hospital del Sur, la gente, colas de cuadras para poder sacar una cita, cosas que, por favor, o sea, esa es cuestión de gestión, de voluntad, de un conocimiento mínimo de cómo funciona la gestión hospitalaria para poder organizar adecuadamente los turnos, y pues una vez que uno accede al turno, que eso ya es un vía crucis, ¿no? Quien entra, por ejemplo, a tratar de sacar un turno en ciertas especialidades, te hacen esperar 3, 4 meses, Así es. ¿no? Los mismos funcionarios, porque hay buena voluntad del personal de salud. Yo creo que eso es importante destacarlo. Esto no es una cuestión de las voluntades del personal de salud, pero no tienen cómo actuar. Si es que no hay presupuesto para poder comprar los insumos básicos para una cirugía, para alguna atención, ellos están en una situación de desesperación y les dicen a las personas, miren, no tenemos, vaya, por ejemplo, un examen de laboratorio de X cosas. Te van a decir, ¿sabe qué? Yo le recomiendo que vaya y saque afuera, porque aquí se va a demorar 3 o 4 meses.
¿no? Las personas que requieren una cita médica, que le dicen espere 3 o 4 meses, ¿qué van a hacer? Van a ver de dónde sacan para poder hacerse su atención, realizar tener una cita, digamos, en el sector privado, porque es una O los situación pacientes urgente. oncológicos. Yo el otro día, en una conversación con un amigo muy querido, eh, me contaba el caso de su padre. Le diagnostican cáncer y resulta que en el IES no tenían la totalidad de los implementos, de las medicinas, de los insumos para que él pueda someterse a los tratamientos de estos primero tan dolorosos y después tan caros. ¿Y qué les tocó hacer? Les tocó, claro, para que tenga todo el tratamiento completo, ir a una clínica privada para poder ser atendido. Ni siquiera eso, fíjese. Es así, o sea, hemos vuelto a las rifas, o sea, quienes me escuchan lo sabemos, porque yo creo que ahora es algo cotidiano, que te piden algún tipo de apoyo porque tal paciente requiere alguna cosa, algún familiar o la persona mismo que requiere algún tipo de apoyo. Y miren, hay una buena parte de la población más joven tal vez que no recuerde cómo se resolvían estas cosas hace algunos años en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Realmente eso se convirtió en algo del pasado y pensábamos que era ya una cosa del pasado que no volvería. Desafortunadamente volvemos a estar en esta situación. El IES, por ejemplo, reporta 50% de dotación de medicamentos a julio de este año, 50%. Nosotros nuevamente, o sea, hace años logramos el 100% de abastecimiento. Esto no es algo imposible y tampoco se requiere la declaratoria de la emergencia. Y bueno, si vas a hacer la declaratoria de la emergencia, lo cual, ¿qué posibilita eso? ¿No? Hacer que los procesos sean más rápidos. La ley de contratación pública establece procesos de contratación bajo el régimen de emergencia que tienen que ser transparentes, ¿no? Que tienen que ser, hay mecanismos, digamos, para asegurar que sean transparentes, pero que agilita el proceso. Entonces, lo que usualmente tomaría 30 días, 60 días para realizar una contratación, el régimen de emergencia te lo permite hacer más rápidamente. Pero para eso tienes que tener pues levantadas las necesidades. Esta declaratoria de emergencia, una de las cosas que dijeron es que es para levantar las necesidades. O sea, por favor, eso tiene que estar ya hecho, eso es cuestión de voluntad política. Pero estos son los impactos, por cierto, de esas desvinculaciones que se han venido dando, ¿no? Porque se hablaba de que el Estado es obeso, de que hay una burocracia demasiado grande. O sea, perdonen, para que los procesos funcionen, no es necesario desvincular gente, es necesario mejorar los procesos, es decir, establecer cuáles son los pasos que se requieren para que tengamos una gestión eficiente. Pero lo que hicieron fue decir, bueno, estos administrativos del sector salud han de ser tan importantes, ¿no? Topemos un poco menos al personal de salud, aunque sí fue afectado, como todos y todas sabemos, pero se concentraron en desvincular al personal administrativo del Ministerio de Salud Pública. Y después te encuentras con una situación en la que no tienes la capacidad, por ejemplo, de levantar las necesidades en cuanto a medicamentos o realizar los procesos de compra de forma eficiente, de forma rápida, de forma transparente. Entonces, estamos viendo, tú mencionabas, Alexis, al inicio, esto de aquí, el tema de salud, el desabastecimiento de medicamentos no tiene que ver con las broncas políticas. Sí, de cierta manera, con esas broncas políticas. Sí tiene que ver con la política. Correcto. Tiene que ver con lo ideológico también. Nosotros creemos en un país, en un sistema de salud basado en el derecho a la salud, con un rol del Estado que sea importante. ¿Por qué? Porque no es como comprar zapatitos rojos, no es que lo que alguna necesidad o alguna compra que no sea pues esencial para la vida. La salud sí es esencial y por ende necesitamos tener un Estado que cumpla, que sea responsable, que sea transparente, y realmente lo que estamos viendo ahora es el fruto de lo que fue el plan de gobierno de Lazo y su planteamiento y su ideología, ¿no? Del presidente Guillermo Lazo. Ahora, estamos viendo un Estado cada vez más chiquito, lo que vivimos ya en la década de los 90 y los 2000, cuando el Ministerio de Salud Pública se convirtió en esqueleto. Y
al ministro de Salud decir, uy, la estructura del Ministerio de Salud es muy grande, vamos a hacerla chiquita, necesita ser chiquita. Claro, pues volvamos a la estructura de los 90. Nosotros cuando recibimos el Ministerio de Salud Pública como gobierno de la Revolución Ciudadana, el estatuto por procesos decía, misión de X dirección, no sé, la planificación del sistema. Las funciones por definir. Por definir estaban desde el 2003. O sea, ni siquiera había claridad de quién hacía qué. A eso nos quieren volver. Entonces, tenemos que, creo yo, como sociedad, estar muy claros. La salud es nuestro derecho, como ciudadanos y ciudadanas. Y es responsabilidad del Estado, y por ende, responsabilidad de este gobierno, solucionar las cosas. Y vemos que están caminando hacia otro lado. Ahora que ha mencionado esto último, me encantó porque ahí voy al terreno que a mí me encanta. Es y tiene que ver con la política, de acuerdo. Yo ahí le quiero citar dos cosas, Karina, para saber también cuál es su reflexión sobre aquello. Lo uno, ¿por qué le interesa al gobierno, digamos, reducir las capacidades del Estado? En este caso específico, el de la salud, tomando en cuenta de que sí, yo coincido plenamente con usted, la salud como la educación son derechos fundamentales y primordiales de nuestra sociedad. Pero también es un buen negocio, la salud. ¿Por qué le interesaría al actual gobierno y al Estado reducir las capacidades del Estado para poder atender en los servicios de salud públicos a los ciudadanos? Punto uno. Y punto dos, a propósito del tema de la compra pública, la Contraloría se convirtió en una suerte de espada de Damocles sobre la cabeza de todo funcionario público que vive atemorizado de hacerse cargo de procesos de contratación. ¿Cómo entonces enfrentan dichos funcionarios la responsabilidad tan grande, en este caso, de hacer adquisiciones por cifras que son realmente importantes, ¿no? El caso del abastecimiento que debe tener el sistema público de salud es muy importante, son cifras muy grandes. Esos dos temas a mí me inquietan, ¿no? ¿Por qué al gobierno le interesa hacer trizas lo público, en el caso de la salud? ¿A quién le importa tanto eso, considerando que es un buen negocio? Y lo otro, ¿cómo los funcionarios públicos se enfrentan a una Contraloría que se ha dedicado a perseguir los últimos 5 años? Bueno, muy buenas preguntas. La verdad, la primera, ¿no? ¿Por qué? Yo pensaba cuando llegó este gobierno que íbamos a tener algún proceso de redireccionamiento de los fondos públicos hacia el sector privado. Cosas que pasan en otros países, ¿no? Donde crece la provisión de servicios de salud por parte del sector privado, como en Chile. ¿Pero por qué? ¿Por qué crece? Porque el Estado comienza a comprar más y más y más y más del sector privado. Ni siquiera estamos viendo eso. Eso es la ideología, ¿no? Que se tiene realmente súper libertaria. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que dicen es, ¿sabe qué? Para salud, cada quien saque de su bolsillo, porque finalmente el que tenga platita en su bolsillo quiere decir que trabaja. Y si es que trabaja, eso es lo que merece. Y si es que no trabaja, debe ser porque es vago, pues. Y vemos cómo las cifras de desempleo siguen subiendo. Estos no son temas de voluntad de trabajo. De millones de ecuatorianos y ecuatorianas que quieren trabajar y no tienen esa posibilidad de un trabajo digno, y eso responde a las políticas económicas del propio gobierno, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es se ha acentuado, ¿no? con las decisiones de este gobierno, esa idea de que cada uno de nosotros tenemos que velar por nuestra propia salud. Cuando tú tienes, por más que tengas un presupuesto de clase media alta, le da cáncer a alguien en tu familia y no te va a alcanzar más que el presupuesto. O sea, vas a tener que vender todo, vas a tener que gastar todos tus ahorros para poder atenderlo. Pero básicamente es lo que planteas, es decir, concebir a la salud como una oportunidad de mercado. Y lo que plantean es que debe atenerse a las leyes del mercado. ¿Qué pasa cuando las leyes del mercado son las que rigen en salud? Lo vimos en la pandemia, cuando estábamos en el auge, ¿no? en el peor pico de la pandemia. Las camas de las unidades de cuidados intensivos a $7,000 la noche. ¿Quién puede pagar eso? Entonces, finalmente, lo que termina pasando es el que más puede pagar accede. Eso ya no es concebir a la salud como un derecho. Nosotros creemos en que todas las personas, y esto es a nivel mundial, ni siquiera es una cosa particular del Ecuador. Particular del Ecuador es que se esté haciendo trizas el derecho a la salud de la población. Pero la idea es que, por más que tú no tengas, si tú requieres, ¿no? Una persona, por ejemplo, que trabaja pero que tiene ingresos limitados, le da un cáncer, el Estado tendría que atender esa necesidad. Nosotros pensamos que la salud tiene que concebirse, tiene que basarse en un sistema solidario.
así como todo en cuanto a los derechos, pero sobre todo la salud. El que más tiene, ¿no es cierto?, debería contribuir más por medio de impuestos, etcétera. Pero el que más tiene muchas veces es el más saludable. O sea, quienes más contribuyen es la población joven. Entonces, ¿qué pasa con los viejitos? ¿Qué pasa con los adultos mayores? Que no están en este momento, no, que han contribuido toda su vida, pero que en ese momento no están con una capacidad económica para cubrir sus gastos de salud. Por eso tenemos que tener un sistema solidario, donde el que más tiene contribuye y el que necesita, el que más necesita, recibe esa atención. Entonces, eso por un lado. Me parece que aquí lo que se está haciendo es apuntalar el crecimiento del sector privado. Lo vimos, por ejemplo, con la externalización de farmacias y luego, ¿no?, clarísimamente hay un consejero o hubo un consejero relacionado, presidente de uno de los grupos farmacéuticos más grandes del país. Entonces uno pregunta, a ver, el resto de los consejeros que no tienen interés, que no ganan plata, ya vamos viendo cuántos ejemplos de que lo que están haciendo es actuar en pro de sus intereses particulares, no en base al interés de la población. Pero bueno, eso me parece en cuanto a la primera pregunta. Y en el tema de la Contraloría. El tema de la Contraloría es importantísimo. Como sociedad tenemos que asegurar que, por Dios, esa institución sea transparente. Es uno de los, yo pienso, es uno de los nidos de corrupción que hay en nuestro país. Requiere realmente de una reforma, de una reestructuración total, y necesitamos gente proba que esté encabezando. Y no digo con una inclinación ideológica, con otra, no, porque ahí estás velando porque se usen transparentemente los recursos, pero se ha utilizado para un tema de persecución. Una persona proba, una persona transparente, con ética profesional, sea de izquierda, sea de derecha, o lo que fuera que piense, lo va a hacer bien, no va a utilizar ese mecanismo para perseguir, y sin embargo eso es lo que estamos viendo. Y claro que eso paraliza pues a la gente, a los servidores públicos, que con justa razón tienen miedo, pues, porque hemos visto esa persecución que se ha dado. Yo pienso, y ahora, ¿no?, vamos a tener un concurso, un reemplazo, digamos, de quién está a cargo de la Contraloría, de plantearnos, ¿no?, la necesidad como sociedad de defender esa institución, no defenderla, de reestructurarla, de cambiarla, de hacerla que funcione bien, porque sí que tenemos que tener una auditoría adecuada de los recursos, porque no debemos permitir como ecuatorianos y ecuatorianas que un solo centavo del recurso público que viene de los bolsillos y del esfuerzo de los ecuatorianos y ecuatorianas sea desviado, sea utilizado para lo que no fue concebido, para lo que no está planificado. Y la Contraloría ahí juega un rol muy importante, pero lo que estamos viendo es que los casos que ya son de renombre, ¿no?, donde le compran básicamente al contralor de turno para defender o para esconder estos procesos de corrupción, básicamente. Y en aquello donde no hay corrupción, donde se está realizando un proceso en salud, por ejemplo, son 3.000 millones de dólares al año que se ejecutan, y la gente, en cambio, paralizada. Los servidores públicos, los que no tienen nada que ver con esos negociados, con esos procesos de corrupción, esos servidores públicos honestos, transparentes, comprometidos con su patria, paralizados por miedo a que Contraloría les caiga en algún proceso, porque también algunas de las decisiones de la Contraloría, tú te preguntas, por Dios, ¿quién está escribiendo esto? ¿Alguna persona sin formación o una persona con interés detrás de lo que está haciendo para tratar de perseguir a la gente? Porque son realmente, o sea, debe estar inundado ahorita los procesos de apelación de las decisiones de la Contraloría, porque son argumentos terribles, o sea, no carentes, digamos, de un sustento adecuado. Karina, en el cierre de esta conversación quiero seguir hablando de política. Cuando hace días atrás la Revolución Ciudadana, con Pavel Muñoz, con Paola Pavón a la cabeza, llegaron hasta las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral, fueron acompañados del resto de candidatos a las demás dignidades. Y en el caso de las concejalías, una de las candidaturas que más comentarios generó fue precisamente la suya. Y eso tiene que ver con que en la ciudadanía y en la militancia de la Revolución Ciudadana, pero creo que en la ciudadanía en general, a propósito de lo que usted señalaba hace unos minutos,
sobre el buen desempeño que tuvo el sistema público de salud durante el gobierno de Correa. La ciudadanía guarda un buen recuerdo de lo que fue su paso por el Ministerio de Salud. Entonces, una de las candidaturas a la concejalía que más expectativas ha generado en el caso de Quito, y tomando en cuenta también el estado calamitoso en el que se encuentra la capital, ha sido la suya. ¿Cómo ha recibido usted, digamos, primero, la decisión esta propia de aceptar correr por una dignidad de elección popular, y lo otro, que la gente se genere tanta expectativa por el trabajo que desempeñó en el ministerio en el pasado? Gracias, Alexis, por la pregunta. No, la verdad que para mí esta posibilidad me ha generado mucha expectativa. Yo tengo un compromiso con mi país. Desde donde sea que yo pueda aportar, voy a seguir toda mi vida aportando a Ecuador, pero pensando en la mayoría, no pensando en las mayorías. Y realmente que nosotros, yo como quiteña, pero yo diría que la mayoría de quiteños y quiteñas coincidirán conmigo, estamos en una situación en la que hemos tenido por tantos años un mal manejo de las cosas en el municipio de Quito, que la verdad, la posibilidad de aportar, pero aportar pensando, como digo, en el interés público, para mí realmente es algo que me emociona mucho. Fue muy grato recibir también esas expresiones de cariño, esas expresiones de apoyo a esta decisión. Yo desde hace 9 años vivo en Yaruquí, vivo en una parroquia rural de Quito, conozco la situación que atraviesan, la situación múltiples, diversas situaciones que se atraviesan en la parte rural de nuestra ciudad, una problemática compleja que requiere de una articulación muy fuerte también con la prefectura. Aquí tenemos, por cierto, una parte de las parroquias rurales, una zona productiva que requiere de una atención también desde ese punto de vista, y que también tiene esas problemáticas que se dan en la parte más urbana de la ciudad, de transporte, de movilidad, de inseguridad, y la parte de acceso al trabajo. Estábamos hablando ahorita de la situación económica, y eso se acentúa y se siente mucho en la parte rural de nuestra ciudad, se acentúa también y se siente más fuerte aún en las mujeres, y eso es algo que me interesa también aportar desde el Consejo Metropolitano de Quito, el asegurar que tengamos políticas públicas, que tengamos una orientación pensando en esa diversidad de nuestra ciudad, pero pensando en aquellos grupos que requieren de una atención especial. Las mujeres han sido más que los hombres afectadas en la parte económica por la política pública que ha sacado este gobierno, por la respuesta a la pandemia, por la propia pandemia y la crisis económica que atravesamos. Entonces, nada, para mí es un gusto poder participar. Yo espero poder aportar a mi ciudad. Yo creo que es importantísimo plantearnos mejorar la situación en la ciudad de Quito, y pues plantearnos como país entero la necesidad de retomar el camino hacia el bienestar. El Consejo Metropolitano de Quito legisla, fiscaliza. Yo espero aportar desde ese espacio, pero nuevamente pensando en el interés público. ¿Cuántas cosas que no hemos visto, no es cierto? El tema del aluvión que se dio, intereses particulares, que parece que algunos funcionarios o personas que están pues ligadas al municipio, al Consejo Metropolitano, han favorecido los intereses particulares. Yo desde salud, eso era cotidiano, ¿no? Hemos hablado de las farmacéuticas del día de hoy, pero alimentos procesados, tabaco, alcohol, es decir, en cuanto a lo que se refiere, priorizar, favorecer el interés público por sobre los intereses particulares, tengo vasta experiencia y estoy muy feliz y espero poder poner esa experiencia y ese compromiso al servicio ahora de mi ciudad. O sea, entiendo perfectamente que Karina Vance encabeza la lista de concejales rurales por la Revolución Ciudadana, va a acompañar a Pavel Muñoz, pero quisiera saber qué es lo que opina Karina Vance de su candidato, de Pavel. No, Pavel Muñoz, yo lo conozco tantos años, fue una persona clave para poder lograr aquello que hicimos en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Todo esto que hemos hablado en salud. Nosotros, por ejemplo, en Quito inauguramos el hospital docente de Calderón, trabajando conjuntamente con el municipio, cuando el municipio articulaba, ¿no? La maternidad del sur, Elena Arismendi, tantas obras que nosotros hicimos, centros de salud, etcétera. Pero esto es solo salud, educación, vivienda, etcétera. Y ahí
el secretario de Planificación era clave y era Pavel, con una claridad que él tiene acerca de cómo hacer que las cosas funcionen. Finalmente, yo pienso que Pavel es una persona transparente, ¿no? Y eso es algo fundamental en el servicio público, inteligente, comprometido y con una capacidad técnica de planificación, que es lo que tanto requiere nuestra ciudad, de planificación y de hacer, ¿no? Si no hubiera sido por la acción de él en el gobierno de la Revolución Ciudadana, no se hubiera logrado la obra que se logró, porque necesitábamos tener claridad. ¿Cuáles son nuestras prioridades, ¿no? En cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a trabajo, etcétera, y cómo vamos a atender esas necesidades, ¿no? Entonces, realmente me parece que Pavel Muñoz es uno de los funcionarios, diría yo, más importantes y más efectivos que tuvo la Revolución Ciudadana cuando éramos gobierno, y ahora vemos su rol como asambleísta, ¿no? Yo creo que tomando una postura fuerte, siempre posicionándose en cuanto a los derechos de la ciudadanía, de las y los ecuatorianos, de las y los residentes del Ecuador, las personas que estamos acá defendiendo derechos, ¿no? Y con como yo digo a veces, con espina dorsal, con la capacidad de pararse firme, tener un sustento fuerte, siempre basándose en la evidencia, pero sobre todo basándose en las necesidades de la población. Hemos visto eso en su trabajo en la Asamblea, lo vimos cuando fue parte del gobierno de la Revolución Ciudadana como ministro, que tuvo distintos cargos, lo vimos cuando fue secretario de Planificación del municipio también, porque tiene experiencia en distintos niveles de gobierno, y yo estoy segura que con esa capacidad podremos mejorar la situación de nuestra ciudad, que tanto lo necesitamos. Más allá, como bien decías, Alexis, más allá de si es que uno ha apoyado un cierto partido u otro partido, lo que esta ciudad necesita es claridad en cuanto a sus prioridades y capacidad de gestión. ¿Cómo concretarlo? Y ahí Pavel Muñoz tiene una experiencia que yo diría rebasa la de la mayoría de personas en este país. O sea, realmente es un candidato, pienso yo, excepcional y con muchísimo orgullo y con muchísimo cariño y alegría tengo esta oportunidad de acompañarlo, de apoyarlo en este proceso tan importante para nuestra ciudad. Le quiero agradecer a Karina Vance por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Como siempre, un gusto, Karina. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Alexis. Un buen día.